quiero compartirle un mensaje y el título del mensaje se llama Territorio Asignado. Sí, territorio asignado. ¿Y de dónde parto con esto? Quiero invitarle que abra su Biblia ahí en el libro de Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel está por ahí después de Jeremías y va a ir a Ezequiel número 33. Ahorita le mencionaba yo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo tenían distintos territorios asignados, ¿sí? El territorio asignado al apóstol Pablo eran todo el pueblo gentil, o sea, el pueblo no judío. Por eso es que usted encuentra que son 13 cartas paulinas donde Pablo le mandaba a las iglesias. Pablo hizo viajes misioneros, esos viajes implicaban ir a plantar iglesias a los lugares donde él iba, ¿sí? Y entonces Pedro estaba en Jerusalén, no encuentra que a Pedro, nada más hace un par de cartas, precisamente porque él estaba viviendo prácticamente con aquellos que Dios lo mandó con ellos, ¿verdad? Y entonces cada uno tenía un territorio asignado. Y es muy importante para nosotros entender esta parte del territorio. Generalmente Dios envía gente a un territorio, a una nación, a una lengua. Por ejemplo, nosotros todos, la mayoría conocen a Mónica. Mónica es una misionera que está en el área de Oaxaca. Y ella fue enviada ahí. Ella se enlistó en un equipo, en un ejército, puedo decirlo así, ejército en el sentido del Señor. Y entonces a ella la asignaron ahí a Oaxaca. Está en la sierra, está con muchas carencias ahí. Generalmente nos está siempre mandando un reporte. Nosotros la apoyamos, ustedes, los que estamos aquí, apoyamos con recursos para que Moni esté haciendo su trabajo allá donde está en Oaxaca, ¿verdad? Gracias a Dios nos da la oportunidad de hacerlo, de compartir con ella. Y ese es su territorio asignado. Está con niños y luego nos manda sus videos. En algún video anda con un asadón limpiando una milpa, porque la idea es poder entrar en la cultura esa, para que una vez que está dentro de esa cultura les pueda compartir el evangelio de Jesús. No es algo tan sencillo, porque ellos ven llegar a alguien de fuera y por lo pronto hay un rechazo hacia esa persona. Entonces la tarea de esta persona es que entre en su cultura, que lo conozcan y que tomen confianza, y entonces ellos empiezan a compartir el evangelio. Y pudieran pasar años antes de que una persona se abra al evangelio, o a veces el Señor lo hace muy rápido. Otro de los misioneros que yo conocí personalmente fue al pastor Víctor Richard. Yo le he comentado aquí otras veces. Víctor Richard fue pastor ya falleció el hermano Richard, pero fue pastor de una comunidad allá en la sierra de Chihuahua, los Tarahumaras. Él fue enviado ahí y él llegó y estuvo ahí por muchos años. No sé cuántos años compartió él, pero eran 15, 20 años, algo así. Él era dentista y entonces él llegó ahí, ahora sí que a sacar muelas, y ahí está sacando muelas y compartiendo el evangelio en la medida que le permitían, ¿verdad? Y estuvo por mucho tiempo también haciendo eso, hasta que Dios permitió que él recogiera el fruto de ahí, ¿verdad? Y recogiera el fruto de ahí me refiero que en una de esas sesiones de estar sacando muelas, llega una persona con un niño enfermo y entonces se lo presenta ahí. Y bueno, pues ustedes dicen que hacen oración, oren por él, ¿verdad? Y entonces dice que el hermano Richard oró por ese niño o niña, no recuerdo qué era, pero una vez que oró, el Señor lo sanó. Y entonces una vez que lo sanó, dice, el grupo creció exponencialmente. Dijo, lo que no hicieron 500 extracciones de muelas, lo hizo un solo milagro, ¿verdad? Pero al final de cuentas esa era la tarea. La tarea era llevar el evangelio a un pueblo que no conocía de Dios
Y entonces, así cada uno de los hijos de Dios tienen un territorio asignado. Quizá usted piensa que usted no tiene uno, pero yo le voy a decir que está en un error. Todo aquel que estamos en esta tierra y que hemos sido alcanzados por Él, tenemos una tarea, una misión. Como padres, nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa. Tenemos una tarea. ¿Con quién? Pues con la esposa y con los hijos. Quizás es la tarea más difícil. Decirle al que no te conoce algo, pues no te conoce. Pero decirle a los que te conocen, hablarles del amor de Dios a los que te conocen, a veces no se vuelve tan sencillo. Eso es más complicado. ¿Por qué? Porque conviven con nosotros, nos ven todos los días. Saben cómo reaccionamos cuando nos enojamos. ¿Sí están aquí todavía? Porque es verdad, sucede así. Entonces, déjeme decirle por qué el tema, porque para mí es muy importante que podamos entender esa parte. Dice la palabra de Dios aquí en Ezequiel, vaya conmigo ahí a Ezequiel 33. Ezequiel 33, y voy a leer desde el versículo 1, si ustedes me permiten. Dice así. Dice Ezequiel 33:1: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Déjeme explicarle un poquito qué es atalaya. Si usted se acuerda, cuando usted veía una ciudad en el tiempo bíblico, todavía las hay, las ciudades, todas las ciudades, a manera de protección, ellos tenían una muralla alrededor de la ciudad, y había una puerta. Las puertas de la ciudad era algo muy importante porque era el acceso. Había a veces varias puertas o a veces había una sola puerta. Entonces era la única manera para entrar a la ciudad y la única manera para salir. Entonces, pero los muros estaban, y en los muros pues ellos tenían sus vigías, sus centinelas, sus guardias que estaban viendo lo que sucedía fuera de las murallas, ¿verdad? Que era algo que no era visible desde el pueblo, pero el que estaba en esa posición podía ver, ¿verdad? Entonces, aquí le llama atalaya, y esa palabra pudiera ser centinela, pudiera ser guardia, pudiera ser vigía, y dice que ese atalaya estaba puesto ahí, y el versículo número 3 dice: y este atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ahora, el centinela, el guardia, el atalaya, él tenía una trompeta. No tenía un arma, pero tenía una trompeta. Y él lo que tenía que hacer era avisar. Oye, ahí viene un peligro, tocaba la trompeta. La trompeta tenía varios sonidos, y según el sonido, pues el pueblo se percibía y entonces estaba listo. Pero él dice, si él toca la trompeta, pero el que está adentro no se prepara, entonces el que estaba arriba está libre de culpa. ¿Por qué? Porque él avisó que venía un problema, que venía una situación de peligro, y el otro fue el que no se preparó. Entonces le dice, bueno, pues eso es algo que está bien de esa manera, no tienes ninguna responsabilidad. Dice el verso 6: pero si el atalaya, el centinela, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. Él va a decir, el centinela es el responsable, porque el centinela no avisó, y le pasó lo que le pasó al pueblo por culpa del centinela. El responsable es el centinela, el responsable es el guardia, ¿sí? El responsable es el vigilante.
porque estaba descuidado o simplemente no le importó que se venía acercando un peligro. Entonces, pudiéramos pensar que eso era en el Antiguo Testamento, pero dice aquí la palabra claramente, si seguimos leyendo, dice: si el atalaya viere venir la espada, verso 6, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Sí? O sea, el atalaya es el responsable. Y entonces el verso 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces ahí Dios le estaba dando una tremenda responsabilidad a Ezequiel. Ezequiel, le tienes que decir al pueblo lo que viene sobre él, porque si no se lo dices, tú y yo vamos a tener un encuentro. Por esa razón, por no hacer aquello que yo te estoy diciendo. Y de alguna manera pasa el tiempo y es el mismo modelo. Dios lo sigue replicando, ese modelo, en otros hombres, en otros personajes. Otro de ellos, usted se ha de acordar cuando el profeta Jonás, ¿se acuerda de Jonás? Jonás, en el primer capítulo de Jonás, si quiere verlo para que tenga está un poquito adelante, está Jonás. Es un libro muy breve. Dice que a Jonás le llegó una palabra de parte de Dios. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás 1:1. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. No sé si podemos. Dice: levántate y ve a Nínive. El territorio está asignado. El territorio es Nínive. Ve a Nínive porque esa ciudad ha estado en maldad terrible, ¿sí? Y entonces estoy pensando tener un juicio contra ellos, pero quiero darles una oportunidad. Les quiero dar una oportunidad. Dice: porque ha subido su maldad delante de mí. Y entonces Jonás, el centinela, el atalaya, el guardia, le dijo: vete a Nínive. Y Jonás se fue, pero para el otro lado. No siempre es cómodo llevar a cabo el mensaje. A veces la gente no lo quiere oír. La gente de Nínive era maldita, malvada, perversa. Eran sanguinarios. A la gente que ellos recibían, dice la historia, que era gente muy, muy perversa. Cuando Dios le habló: ve a Nínive, no, yo no me quiero juntar con esos. Son regachos, o yo no sé qué dijo Jonás en su corazón. Dijo: yo no quiero nada tener que ver con ellos, y se arrancó para otro lado. Pero el territorio que Dios le dio a Jonás era Nínive. Y a lo mejor usted puede decir: no, pues es que está difícil lo que a mí me tocó. Pues a Jonás también le tocaron cosas difíciles. Y él se fue completamente opuesto a lo que Dios le dijo. Completamente opuesto. Entonces Dios, pues es Dios, hizo algunos arreglos para Jonás. Una tormenta en el mar, se había ido en barco, ¿verdad? Una tormenta en el mar, de tal manera que el barco estaba ya por hundirse. Y él dice: pues yo soy la causa de este problema, aviéntenme al mar. Lo avientan al mar, usted conoce la historia, se lo traga el pez, la ballena, o lo que haya sido, se lo comió. Y ahí estuvo, 3 días, dice. Luego Jesús lo usó como un ejemplo. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra, ¿verdad? 3 días. O sea que era una historia verídica. Jesús lo constató porque él lo usó como ejemplo. Y hasta que entonces el pez, una vez que Jonás clamó y pidió perdón, lo fue y lo echó a la orilla del mar.
cerquita de Nínive, para que fuera a llevar a cabo la tarea. ¿Y cuál era la tarea? Pues ir y pregonar. ¿Sí? En el capítulo 3 de Jonás dice, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dígale a su vecino: Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es maravilloso, ¿verdad? Segundas oportunidades, ¿sí? No se queda con una sola, ¿sí? Y entonces dice, y le dijo: levántate y ve a Nínive. Otra de las cosas que podemos aprender es: Dios no cambia, ¿sí? El territorio que le había dado a Jonás, no dijo: no, pues como no te gustó ahora te voy a mandar. No. Nínive es Nínive, y ahí vas a ir. Y dice en la escritura que fue a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se fue y estuvo predicando en Nínive, como usted conoce la historia, o si no la conoce lo puede leer. Jonás tiene 4 capítulos, es muy cortito, no le va a tardar más que 15 minutos leerlo. Y comparte el mensaje que Dios le dio, y el pueblo se arrepiente y le pide perdón a Dios, y Dios los perdona. ¿Por qué? Porque todas las cosas se conjugaron. El profeta fue a dar el mensaje que Dios quería que diera. Dios se había tenido misericordia de aquel pueblo, y entonces el pueblo se arrepintió, y entonces hubo la restauración. Vino el perdón para ese pueblo, ¿verdad? Entonces, creo yo que lo importante es que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros con todo esto. Porque a lo mejor usted puede decir: bueno, yo no soy profeta, Ezequiel era profeta, Jonás era profeta, pero yo creo sin duda que cada uno de nosotros tiene un territorio asignado. Y no le estoy diciendo que se convierta en un ¿cómo se llama? En un evangelista, si no es que Dios le llama a eso. Pero cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad con aquellos que conocemos. Cada uno tenemos una gran responsabilidad, primeramente los de nuestra casa. Cuando la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, Dios, cuando tú vienes a Él, tú tienes que pensar en esto, que Dios está pensando en tus hijos, Dios está pensando en tus nietos, Dios está pensando en tus bisnietos, Dios está pensando en tus tataranietos. Porque dice la escritura que Dios hace misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman. Hasta 1000, ¿sí? Cuando tú buscas a Dios, el impacto va a alcanzar a tus hijos, el impacto va a alcanzar a tus nietos, el impacto va a alcanzar, porque Dios en su fidelidad es para siempre. Entonces usted puede pensar: no, pero es que no conoce a mis hijos. No importa cómo sean tus hijos, la promesa es la promesa. Dios es Dios y tiene la capacidad de tocar un corazón y sanar cualquier situación, liberar de cualquier situación, porque ese es nuestro Dios. Quizás hoy puedas ver a un hijo rebelde, o a una hija rebelde, o a un nieto, o a un hermano, en fin, pero esos no son limitaciones. Acuérdate que Dios es el Dios de lo imposible. De lo imposible. Aquello que para los hombres parece imposible, para Dios es la cosa más sencilla. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Dice la palabra. No hay ninguna, no hay ninguna. Aún si tú estás pensando: mi hijo está en esa edad, mi hijo está en un comportamiento incorrecto, no importa. No importa, Dios tiene la capacidad de cambiar a nuestros hijos. Nosotros mismos somos la muestra de eso, porque anduvimos completamente descarriados. Por esa razón estamos acá. ¿Por qué razón estoy predicando yo aquí? Porque Dios escoge lo vil. Si Dios no escogiera lo vil, entonces estuviera alguien pues que era muy bueno. Pero como Dios no es así, Dios escoge lo que nadie quiere. Por esa razón estamos acá. Pero cada uno de nosotros tiene una tarea. Y yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta. A lo mejor dice: bueno, pues en este caso a Ezequiel se le dijo: Jerusalén es tu territorio. A lo mejor puede decir: bueno,
a Jonás se le dijo, Nínive es tu territorio. Sí. Y así a Pedro se le dijo, los judíos son tu territorio. A Pablo, bueno, pues los no judíos son tu territorio. ¿Sí? ¿Y cuál es el territorio de nosotros? ¿Cuál es el territorio que Dios nos asigna? Yo puedo decir, pues mientras nosotros estemos aquí en Manuel, este es nuestro territorio. Nosotros tenemos que llevar el mensaje. ¿Qué mensaje vamos a llevar? La pregunta. ¿Qué les vamos a decir? Pues la palabra de Dios se contesta sola. Cuando hay un versículo, un principio de la interpretación de la palabra es ese. Hay versículos que son oscuros. Oscuros me refiero en que no lo entiendes, pero de pronto hay otro que te lo explica. Y así constantemente la palabra de Dios nos está dando luz sobre la misma revelación. Y yo quiero invitarle que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1. No, 1 Corintios capítulo 6, perdón. 1 Corintios 6, ¿lo encontró? Versículo número 9. Ahí vamos a encontrar cuál es nuestro territorio asignado. ¿Sí? ¿Por qué le digo? Porque ahí lo vamos a encontrar. Porque vamos a encontrar personas, así como nosotros, que estaban en problemas, que estaban en necesidad y que necesitaban ayuda. Y alguien llegó a nosotros. Nosotros no fuimos, ¿cómo se llama? De que dijimos, un día nos levantamos y dijimos, pues yo creo que yo necesito acercarme a Dios. Generalmente alguien vino con nosotros y nos dijo, oye, ven, mira, ve, acércate a Dios. O nos dijeron algo, ¿sí? Personas que entendieron que nosotros en aquel momento fuimos su territorio asignado a ellos, pero ahora a nosotros se nos asigna ese territorio. Yo les decía que ahí en esa iglesia del pastor Víctor Richard, era una iglesia muy grande, no sé ahorita cómo sea, pero en aquel tiempo, no sé, cabían como 3 o 4 mil personas ahí en la iglesia. Y era un terreno que tenía una barda en el frente, una barda larga, y caminaba, uno entraba por las puertas y había el estacionamiento de lado y lado, y hasta el fondo estaba un galerón enorme que ahí era la iglesia, y ahí pues todos los carros se estacionaban. Pero cuando ya salía uno de la iglesia y venía uno al estacionamiento, y al llegar a las puertas, en las puertas tenía un mensaje y decía, detrás de esa barda es campo misionero. O sea, no esperes que alguien te vaya a mandar a la sierra de Oaxaca, o que te vayan a mandar al medio oeste, o que te vayan a mandar a algún país que no conoces. Saliendo de esas puertas es campo misionero. Una vez que sales de ahí ya te vas a encontrar con gente, y las características de la gente te van a decir que tiene necesidad. La manera en que la gente está viviendo te van a decir qué necesidad tiene. Mire, por ejemplo, aquí dice 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es la primera característica, los injustos. Usted no conoce gente injusta, no conoce gente que trata mal a sus empleados, no conoce gente que abusa de otros. Entonces esa gente necesita un mensaje. Si usted tiene la confianza de acercarse con esa gente, si usted tiene la gracia que Dios le ha dado de poderse acercar con esa persona, usted tiene un mensaje para ella. Decirle, ¿sabes que no vas a entrar? ¿Sabes que ciertamente hay un fin? ¿Verdaderamente hay un fin? Ese fin está por venir. Y dice la Escritura claramente que los injustos no heredarán, que los injustos se van a quedar en otro lugar, porque nada más hay 2 lugares. Dios es muy claro en eso. Hay un cielo y hay un infierno, hay un averno. No hay puntos medios. Quizás se nos ha enseñado que bueno, cuando alguien se muere, se va a un lugar intermedio y uno de aquí le está echando porras para que salga de ahí y pueda. No es cierto, no hay ese lugar. Usted puede ver toda la Biblia
desde Génesis, Apocalipsis, no hay ningún lugar intermedio. Uno se muere y se le acabaron sus oportunidades. Mientras está vivo tiene oportunidad, pero una vez muerto se acabó. De aquel lado ya no se puede. Entonces solamente es estar con Cristo o estar sin Cristo, que es la muerte espiritual. Entonces cuando dice aquí la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si usted conoce a un injusto, usted ya tiene un mensaje para darle. Estás en grave peligro, porque si mañana algo te sucediera, ya no tienes esperanza. Y a veces, déjeme decirle lo más delicado, es gente que para nosotros es muy importante, muy especial, y se comportan de esa manera, pero son importantes para nosotros. Quizás son familia, quizás son amigos, quizás son algo que nos dolería mucho no volverles a ver nunca, porque eso va a suceder. Un día los que se van a un lado, los que se van a otro lado, jamás se van a volver a ver, jamás. Los muertos en Cristo, dice, pues van a juntarse en algún momento. Y los que mueren sin Cristo, a prisiones eternas, donde su gusano, dice, no se muere. Yo le he platicado, tengo un amigo que murió. Él nos hizo un programa de computadora, su nombre se llama Oscar, ya se murió, ahora sí de veras, pero la primera vez se murió ahí en la beneficencia, y su esposa estuvo ahí llorando en la sala porque le dijeron, ya no pudimos hacer nada, ya está muerto. Y él estuvo por varias horas muerto, clínicamente muerto. Y entonces ella estuvo llorando ahí y Dios no le daba paz, hasta que fue otra vez y le dijo, doctor, yo siento algo por mi marido, por favor. Y total que los doctores ahí dicen, oye, pues aquí está, otra vez. Y lo más importante es que este Oscar fue a mi casa y me dijo, vengo a contarte, Miguel, lo que me pasó. Me pasó algo tremendo. Dijo, porque yo de repente desperté, pero desperté en un lugar donde no veía nada. No veía nada. Dice, la oscuridad era tan fuerte que yo la podía palpar, la oscuridad. Había un olor, dice, un olor putrefacto ahí. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué estoy aquí? Si yo te amé, yo te serví, ¿qué pasó? Y dice que él nomás escuchaba una voz a sus espaldas, y que le dije, te traje aquí a que conocieras esto. Este es un lugar real, quiero que lo conozcas. Y dice, yo oía gritos, pero muchos gritos. La gente se quejaba. Dice, y veía donde iba, así había, ¿cómo se llama? De repente algún resplandor, y veía en el piso así como celdas, pero las celdas eran para abajo en la tierra. Dice, y yo veía allá adentro, veía como esqueletos, pero dentro de su esqueleto veía que algo andaba ahí. Y yo al instante yo sabía que era el alma de esa persona, ahí estaba, pero completamente. Dice, y luego esas personas se llenaban de carne otra vez, y una vez que se llenaban de carne, dice, había unos gusanos, pero dice, los gusanos eran muy gruesos, así me señalaba él con su mano, y los gusanos se los empezaban a comer, y una vez que se lo comían todo, se volvían a llenar de carne y se lo volvían a comer, y era un grito. Dice, cuando yo estaba en eso, yo sentí un dolor, pero que jamás he sentido. Y dice, y entonces aquí en mi pierna sentí un gusano, y yo me lo moví de la pierna, dice, y de pronto aquí estoy en el cuarto, en el hospital, y el doctor golpeándome en el pecho, y ya estoy. Y entonces me quedé pensando, ¿qué me pasó? ¿Por qué fui ahí? Si yo conozco a Dios, yo lo acepté en mi corazón. Y él entonces entendió, dijo,
el Señor lo había llevado a conocer que era un lugar real, que es real. O sea, no hay dos lugares, no hay tres lugares, nomás hay dos lugares. O uno se va ahí o uno se va allá. Y esa gente que nosotros, que podemos verlos que son injustos, pues ese es el fin que van a tener. No es que uno lo desee para ellos, es simplemente que así está establecido. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así dice su palabra. Todos vamos a comparecer ante ese juicio. Todos vamos a llegar ante ese juicio. Ustedes han escuchado la palabra y le dijeron que sí a Jesús. Eso los pone en una posición, nos pone en una posición de estar libres de ese juicio. Por eso dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? ¿Por qué un abogado? Porque vamos a ir a un juicio y en el juicio se requiere un abogado, y es un abogado defensor que nos va a defender. Y que quizás el acusador va a decir: no, pero yo lo vi emborracharse, yo lo vi drogarse, yo lo vi mentir, yo lo vi adulterar, yo lo vi esto. Y entonces va a aparecer el abogado y va a decir: sí, pero yo morí por sus pecados. Yo morí por sus pecados. Entonces el Señor va a decir: pásale, ya se pagó, el precio se pagó. Por eso necesitamos un abogado ahí. Pero hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, todavía no la tiene o la ha dejado pasar. Y quizás nos corresponde a nosotros decirles: tienes una segunda oportunidad, tienes una segunda oportunidad, no la dejes ir, porque quién sabe si vas a tener una tercera. Dice aquí, siguiendo la lectura de Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, ni los fornicarios. Acuérdense que el sexo es algo precioso que Dios nos regaló al hombre, a la humanidad, pero nos lo otorgó en un vínculo que se llama matrimonio. En ese vínculo el sexo es un regalo y es santo. Fuera de ese vínculo está pervertido el sexo. Por esa razón, cualquiera que tiene sexo fuera de ese vínculo, entonces está violando la palabra de Dios. Y si usted conoce gente que está en ese vínculo así, es necesario decírselo. Es necesario decirle: ¿sabes qué? Tienes que resolver esta parte. A mí me angustiaba, y se los digo porque gente muy amada por mí, muy cercana, ha estado en esa condición y le he tenido que decir. Mi propia familia. Porque dice la Escritura: ni fornicarios, ni qué más, ni los idólatras. Hay gente que tiene ídolos, tienen su esperanza en ídolos, tienen un altar donde no está Dios, está otro personaje. Cualquiera que lo haga está en un problema, está expuesto. Por eso le digo, usted puede encontrar quizás a alguien que esté en esa condición. Es importantísimo resolver eso. Son temas que se tienen que resolver de inmediato. ¿Quién sabe si mañana vamos a estar? ¿Quién sabe si nos vamos a celebrar la Navidad? No lo sabemos. El tiempo va corriendo. Tenemos que llevar el mensaje. Ni los adúlteros, dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Hay gente que toma lo que no le corresponde. Ni los avaros. Hay gente que es muy dura con su dinero. Avaricia. Usted puede conocer quizás a más de uno así. Usted tiene la tarea. Si nosotros conocemos a alguien así, entonces tenemos la responsabilidad de la atalaya, de decirle: ¿sabes qué?
Hay una oportunidad para ti en Cristo. No la dejes ir. Hay forma de que te escapes. No la dejes ir. Dios no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Ninguno. En eso consiste el amor de Dios. En que Él no quiere que nadie se pierda. Y dice además, ni los borrachos. Bueno, pero yo nomás tomo los fines de semana. A veces tenemos frases para eso, para tratar de normalizar. Dice, los borrachos no van a ir ahí tampoco. Tampoco. Ni los maldicientes. Hay gente que tiene un lenguaje, como decimos, muy florido. Dice, no van a ir. No van a entrar. Ahora, yo estoy haciéndole una lista. Usted puede decir, si ahí detrás de esas puertas usted no puede encontrar gente con estas características. Yo sé que sí. Por eso le digo, saliendo de ahí, tenemos un campo misionero. Tenemos que estar llevando a cabo la tarea. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquellos que se burlan de otros con sus tranzas, como decimos ahora, ¿no? Esa es la tarea del atalaya, esa es la tarea del centinela, y esa es la tarea que creo que el Señor nos da primeramente a nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros vecinos, sobre el círculo en el cual nosotros nos movemos. Quizás ellos no van a encontrar otro mensaje sino a través de nosotros. Nosotros somos el vehículo que Dios usa para llevarles un mensaje. Ahora, no es un mensaje para condenar, porque Jesús dice claramente que Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. No importa cuál haya sido, de todo esto que yo mencioné, el Señor nos puede librar de todo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera el Señor nos puede perdonar de todo. Así es nuestro Dios, es bueno. Él es bueno. Por esa razón, lo que no podemos nosotros hacer es dejar de comunicar el mensaje. Tú no sabes lo que va a pasar cuando digas el mensaje. Y déjame decirte además, para que tengas esa tranquilidad, tú no eres responsable cómo la gente va a reaccionar. Tú eres responsable de dar el mensaje. Como la gente reaccione al mensaje, eso ya no es asunto tuyo. Pero sí tienes la responsabilidad del compromiso de dar el mensaje, de que ese mensaje llegue, de que ese mensaje llegue a otros. Y fíjese que yo leyendo un poquito de esto, estaba viendo lo que hablaba el apóstol Pablo ahí en Hechos. Si se regresa un poquito en su Biblia, Hechos capítulo 20, Hechos 20 y versículo 25. Pablo estaba por despedirse y estaba ante un grupo de líderes a los cuales él había compartido la palabra. Y en ese tenor, en ese contexto, él les dice estas palabras. Verso 25 del capítulo 20. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esta es la última vez que me van a ver. Yo ya estoy para morir. Ninguno me va a ver más. Y les dice, por tanto, verso 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo estoy limpio.
no tengo nada de qué avergonzarme delante de Dios, porque a todos ustedes yo les hablé del Evangelio. Les dije lo que necesitaban oír. Él estaba haciendo una referencia a lo que dice la atalaya, que dice: si tú no le das la palabra, él va a morir por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y él dice: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Estoy hablando del Nuevo Testamento, no estoy hablando del Antiguo Testamento. Que nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta de algo, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle: sabes que hay un Dios que te ama, hay un Dios que está esperando por ti. ¿Cuántas veces se lo vamos a decir? No sé, las veces que sea necesaria. Nosotros a nuestros hijos es algo que insistentemente hacemos, porque al final de cuentas la decisión es personal. Nuestros hijos deciden personalmente. Yo lo hice con mi hija Alexandra. Ella me dijo: papá, pues yo voy a vivir con esta persona. Pues si tú quieres vivir con ella, puedes vivir, pero tienes que saber que eso es incorrecto, que estás mal delante de Dios. Pues sí, pero yo así quiero. Es tu decisión, no la mía. Tienes que saber que aquí dice que así no es. Y uno quisiera que no tomaran esas decisiones, pero las toman. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa capacidad de decidir, para decidir aún en lo que está mal. Y el Señor va a permitir que decidamos mal. Si no, de otra manera seríamos un robot, con que yo decida lo que Dios me programe decidir. Él dice: esto es lo que te conviene, esto es lo que te conviene. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, pero puedes escoger la muerte. Pero te sugiero que escojas la vida, porque te quiero bendecir, te quiero salvar. Y así es para todos nosotros. No es que uno le tenga situación a alguien, a alguna persona. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y aquí Pablo está siendo muy claro. Y le dice el verso 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, porque todo el consejo de Dios se los he dado. Porque si no haces esto, va a pasar esto. Y eso la gente lo sabe. Que aquellos que te conozcan lo sepan por tu boca. Y quizás alguno dice: oye, es que yo no sé cómo explicarle a la gente. Pues haz lo que hizo Felipe con Natanael. Oye, hallamos a Cristo, ven y ve, conócelo. Tráigalo a la iglesia, que conozca la palabra. No queremos condenar a nadie, no queremos señalar a nadie, no queremos juzgar a nadie, porque además no es tarea de nosotros juzgar a nadie. Y en el momento en que empecemos nosotros a juzgar a alguien, en ese momento estamos equivocados, porque uno solo es el juez, solo Dios es el que puede juzgar. Nosotros no podemos juzgar a nadie, no importa cómo está viviendo. Y si lo estamos juzgando, en ese momento nosotros ya estamos mal. Así es que cuídese usted también de juzgar a nadie, porque no es tarea de nosotros, esa es tarea de Dios. Y entonces el verso 28 le dice: por tanto mirad entre vosotros, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Entonces nosotros estamos puestos, los padres, para guiar a nuestros hijos, para llevar a nuestros hijos. Quizás nuestros hijos se resistan, es probable. Hay un espíritu de rebeldía muy fuerte en la juventud, pero la fidelidad de Dios es para siempre. Si tú buscas a Dios, Él lo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú y tu casa. Sí, ese hijo desobediente también, esa hija desobediente también.
Y yo le puedo decir, yo he podido ver eso, porque ha podido hacer entrar en razón a un hijo, a una hija, en determinado momento. Y ha podido darse cuenta que está en un error. Y han venido con nosotros y han dicho, papá, mamá, perdónenme, porque yo sé que estaba mal. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace esas cosas, no somos nosotros. Hace poco escuché, hay un evangelista que estaba compartiendo la historia de una mujer. Dice, había una mujer, una anciana, siempre sirvió a Dios, siempre rendida, entregada a Dios, haciendo toda la tarea que podía para la obra de Dios. Y dice, pero pues envejeció, tenía 9 hijos y envejeció y se llegó su momento en que había de partir. Y fue al médico ahí a verla a su casa porque ya estaba muy grave. Y dice que el médico le dijo, le quedan horas de vida. Y ella mandó llamar a sus hijos, 9 hijos, y los llamó a todos. Y ahí rodeándola a todos, ahí en su cama, en su lecho de muerte, dice que le dijo al primero, ella, le dijo, oh, hijo, hoy me quiero despedir de ti. Nos vemos mañana. Hablando del mañana, de la resurrección de Jesucristo. Y así siguió con el otro hijo. Hijo, has sido un buen hijo, me has dado muchas satisfacciones, pero hoy me quiero despedir de ti. Nos vemos mañana. Y así fue. El tercer hijo le dijo lo mismo. Hijo, me has hecho muy feliz con todas las cosas que has hecho, pero me quiero despedir de ti porque me tengo que ir, pero nos vemos mañana. Y así estuvo con los 8 hijos. Y cuando llegó al último hijo le dijo, hijo, me quiero despedir de ti porque no te veré jamás, porque jamás te voy a volver a ver. Y aquel hijo que vivía en rebeldía empezó a llorar. ¿Por qué me dices eso, madre? Porque no te voy a volver a ver. Al lugar a donde voy yo no es el mismo al que vas tú. Y me duele en el alma, pero no te voy a volver a ver. Y dice que el joven aquel empezó a llorar y empezó a clamar, no, yo sí quiero volverte a ver. No depende de mí, le dijo ella. Depende de tu relación con Dios. Dice que en ese momento el joven cae de rodillas. Padre, sálvame, yo me quiero volver a encontrar a mi madre. Y empezó a clamar con todo su corazón, Señor, ten misericordia de mí, sálvame, por favor, sálvame. Yo le abro mi corazón a Jesús. Y entonces de pronto el joven brinca y dice, aquí está, aquí lo tengo, llegó a mi vida. Y entonces la mujer en lágrimas le dice, entonces nos vemos mañana. Sí. Digo yo, qué verdad tan tremenda. Yo no sé hasta qué punto sea una historia real o no, pero ilustra perfectamente el tiempo que estamos viviendo, que son los últimos días. Son los últimos días. Nos vamos a volver a ver todos. Vamos a volver a ver a todos nuestros hijos. ¿Tendremos esa reunión allá? Depende de cómo reaccionen al mensaje. Esto a veces nos incomoda, no es cómodo, pero es una verdad. Es una verdad que no podemos dejar pasar por alto. Como Pablo les dijo a esa multitud que estaba ahí, estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque ya se los dije. Si alguno a pesar de esto quiere seguir viviendo así, pues es su decisión. Solo sepa que no nos vamos a encontrar de aquel lado. Pero si usted le rinde de todo corazón su vida, entonces su vida va a ser diferente.
Ese día está más cerca cada vez. Cada vez está más cerca. Y por eso le digo, todos aquellos que nosotros conocemos, que están pasando por una condición así, quizás nosotros somos la única esperanza de llevarles el mensaje. Quizás nunca van a entrar a una iglesia. Van a decir, no, ahí son bien hipócritas, o ahí te bajan el dinero, o ahí... ¿Cuántas cosas puede decir la gente? Pero les digo, allá afuera, ese es el campo que el Señor nos ha dado. Ese es el campo de batalla, donde el enemigo tiene agarrada gente. Y nosotros tenemos que ir y arrebatárselos. Arrebatárselos. Porque no le pertenecen. Porque son del Señor. Pero Él ha venido a robar. Se quiere robar tus hijos. Se quiere robar tus padres. Se quiere robar tus hermanos. Se quiere robar tus amigos. Se quiere robar todos aquellos que son valiosos, importantes para ti. Y tú puedes hacer algo por ellos. Por eso le digo, hay un territorio asignado. Y el territorio que el Señor te asigna es cuando tú ves a alguien. Tú te das cuenta de la manera en que está viviendo. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Esa persona tiene una necesidad. A veces escuchamos decir a las personas, hay bastante necesidad en el pueblo. Pues ¿de qué necesidad? Esa persona no necesita nada. Quizás no necesite nada excepto a Cristo. Y si necesita a Cristo, necesita todo. Porque el que no tiene a Cristo no tiene nada. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos una tarea. Hay un territorio asignado para ti. Yo quiero que te vayas con ese pensamiento en tu mente, que hay un territorio asignado para ti, donde veas tus amigos, quizás solamente de ti van a escuchar el mensaje. Si no sabes qué mensaje darles, diles, paso por ti el domingo y nos vamos a la iglesia. Creo yo que necesitas escuchar algo. Y de alguna manera Dios va a honrar tu fe y tu acción. Dice la escritura ahí en Santiago capítulo 4 y versículo 17. Santiago 4, 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Le es contado por pecado. Dice Proverbios 24:11, es la última cita que voy a leer. Proverbios 24:11 y 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No podemos engañar a Dios. Cuando usted sabe que alguien necesita el mensaje, dele el mensaje. No lo detenga. Dele el mensaje y deje que el Espíritu Santo haga el resto. Él es el que convence, no nosotros. Nosotros no tenemos ninguna habilidad para convencer. Él es el que les convence. Él va a convencer a tus hijos. Él va a convencer a tus amigos. Él va a convencer a tus hermanos, a tus padres. Porque Él los ama. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Ni esa persona que tú estás pensando, tampoco Él quiere que se pierda. Póngase en pie, vamos a hacer una oración. ¿Cuántos centinelas o cuántas guardas hay aquí para poder llevar un mensaje de vida? Nosotros somos portadores de un mensaje muy poderoso.
Dice la palabra de Dios que nosotros somos como un vaso de barro solamente. Lo importante es lo que tiene adentro el vaso, el mensaje. El mensajero no es importante, el mensaje es el importante. Usted puede llevar un mensaje que impacte, un mensaje que libere. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí he traído el mensaje que tú pusiste en mi corazón, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú obres en cada uno. Quizás algunos están diciendo: mi caso es difícil, pero tú eres especialista en casos difíciles, Señor. No hay absolutamente nada que tú no puedas hacer. Padre, yo te ruego, Señor, que tú le des a cada uno, hombre y mujer que están aquí, que tú le des la habilidad, Señor, para comunicar el mensaje, para llevar la palabra, Señor, para salvar, Señor, a aquellos, Señor, que están al borde, Señor, para arrebatarlos, Señor, de las llamas, Señor, en el nombre de Jesús. Arrebatarlos de ahí, sacarlos de ahí. Así como fuimos sacados nosotros en algún momento, Señor, que también tengamos el valor para ir sacar a otros, Señor. Traerlos, Señor, a ti, a tus pies, a conocerte, a amarte, a servirte. En el nombre de Jesús, Señor, rompe las ataduras, Señor, las cadenas, Padre, que mantienen atados, Señor, Padre. Cualquier pensamiento, Señor, en su mente, en su alma, en su corazón, derríbalo, Señor. Cualquier argumento, Señor, que se haya incrustado en su mente, Señor, destrúyelo ahora, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que cada uno, Señor, lleve ese mensaje de vida, esa palabra. Tu palabra dice: cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas noticias, de aquel que lleva la palabra, Señor. Así que, Padre, queremos, Señor, llevar el mensaje, Señor, aquí en Manuel, como un territorio asignado, Señor. Nuestra familia, nuestros amigos, aquellos cercanos, Señor. Ayúdanos, aquellos que conocemos, con los que tenemos contacto, Señor. Ayúdanos a llevarles el mensaje de vida, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo oro por cada uno, Señor, aquellos que tú estás estimulando en esta hora, porque yo sé que a más de alguno le estás poniendo en su mente, en su alma, en su corazón el deseo. A lo mejor ya le señalaste la persona a la cual le tienen que llevar el mensaje, que lo puedan llevar, Señor. Quizá ya lo llevaron muchas veces, que lo lleven una vez más, Señor, porque tú eres un Dios de segundas y terceras oportunidades, por decirlo, Señor. Porque tu amor, Señor, excede todo lo que nosotros podemos pensar. Yo te ruego que bendigas a cada uno. Y, Padre, aquellos que vienen con una necesidad, Señor, física, que traen algún dolor, alguna dolencia, Señor, nos hemos acercado a ti, Señor. Tú eres la fuente de todo bien, de todo bienestar. Aquellos que traen una situación, Señor, Padre, en su alma, en su corazón, un problema, una situación difícil, que tienen que tomar una decisión, Señor, Padre, ayúdales ahora, dales certeza, dales consejos, Señor, en el nombre de Jesús. Ese consejo que viene de arriba, Señor, ayúdalos, Señor, ayúdalos, Padre. Aquel que está cansado físicamente, Señor, fortalece su cuerpo, Señor. Que podamos caminar, Señor, siempre a la luz de tu rostro, Señor, en el favor tuyo, en tu gracia. Ahí nos queremos quedar, porque tú nos guiarás, Señor, a pastos verdes, a pastos abundantes, a pastos gruesos, Señor, como dice tu palabra, que condujiste a tu pueblo, Señor, y lo llevaste hasta pastos gruesos, Señor, y llegaron a ese lugar y encontraron descanso, encontraron, Señor, bendición, esas aguas de reposo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos pastorearás siempre, Señor, siempre, siempre, siempre. Te bendecimos y te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.